Bueno muchachos, acá les estoy enseñando cómo opera la aplicación PC Master para el control de BMS de DALI. Ahora voy a hacer la conexión con la batería. Vamos a esta parte de acá, COMSET, que es la habilitación del puerto de conexión entre la computadora y la batería. Este área de acá me da el voltaje que está actualmente la batería. Este de acá sería la entrada de corriente, se mide en amperes, el porcentaje de carga total de la batería actualmente. Este área de acá es el voltaje máximo por celda, voltaje mínimo por celda. Acá la cantidad de posiciones por celda. Recuerden que comienza con celda 0, así que son 16. El resto de la información sería, como les dije antes, 16 celdas, capacidad total de cada celda o batería, que son 100 amperes, el tiempo de la aplicación funcionando en la conexión. Bueno, el equilibrador activo, no está puesto esa información actualmente. Vamos a poner lectura. Está configurado, como les dije antes, para la cantidad de celdas 16. Entrada de nivelación 1 ampere. Comienza la nivelación a 3,39 voltios. La equilibración diferencial la hace a 0,03 voltios. Este último de acá es cuando debe detener el equilibrio, pero está mal la información porque debe detenerlo en 3,5 voltios. Esto de acá es el voltaje máximo de la celda que le pongo como límite y el voltaje mínimo. En realidad el voltaje mínimo debería ser 3,2, pero como yo le reduje el punto mínimo para que no se apague la batería cuando detecte el funcionamiento en el motor, lo limité a 2,6 en vez de 3,2 para que no se me apague cuando estoy circulando. Bueno, este otro, que es el que me dio problemas en su momento. No me está mostrando esta información porque no tengo la clave puesta. Ahora pongo acá en la administración y me va a dar un menú que me pide contraseña. Y ahora cambian todos los valores. Como les dije antes, las celdas son de 3,2 voltios cuando están vacías, supuestamente. El vacío de protección pueden descargarse a más, pero eso le resta tiempo de vida útil. Como les dije antes, son 100 amperes. Estos números de acá son la cantidad de conexiones totales de carga y la de descarga. Como les dije antes, cuando empieza a nivelar la batería, 3,39, y el voltaje en nivelación, cuestión de que
no estén desniveladas una celda con otra. Como le dije antes, la onda de corriente a la que se nivela 1 ampere. Bueno, estas celdas, o sea, estas líneas de acá son las que me dieron problemas en su momento con la configuración. La primera línea que se lee es la línea que nos debe dar la notificación, pero no significa que esa sea la de protección del sistema. Bueno, acá como les mostré, en voltaje alto, en la de notificación tengo 348, o sea que no llega a 3,5, y como límite máximo en el cual se debe apagar el proceso de carga o el proceso de funcionamiento de la batería para protección es 3,58. Acá, como les dije antes, el límite debería ser 3,2, pero en funcionamiento, si yo le pongo 3,2, el motor consume carga, y en el momento que esté en funcionamiento y vea que va la batería en la suma total de 51,2 voltios por debajo, que lo hace por un momento, no significa que esté descargada total la batería, cuando haga la suma y se encuentre por debajo, se va a apagar. Entonces, para proteger de que no me deje parado en cualquier lugar, lo pongo en 2,7. Eso es notificación. 2,6 el mínimo para el apagado de la batería. La suma total de las celdas en 56 voltios, que es el rango alto. La suma a la cual se debe apagar la batería en protección, 56 voltios y medio. La suma total en baja, como les dije antes, para que no me deje a pata, 48 voltios. Y el apagado en protección, 46. Como les dije antes, normalmente estaría en 51,2, que es el voltaje de la batería. El pico máximo en descarga para la salida de corriente por el motor. La notificación en 150, 160, el pico máximo para apagarse el motor. Normalmente pide menos, por eso está en esa cifra. Esta es la cifra de corriente de carga, que si bien el cargador del vehículo tiene 15 amperes, el pico máximo lo tengo limitado a 45. ¿Por qué? Porque la computadora del coche está en esos parámetros. En realidad la BMS de DALI, que yo tengo en este momento, es una de 150 amperes, me permite cargar a 75. Pero ¿qué pasa? Si yo lo hago a 75, el motor nace como si fuera uno de carrera. Te deja pegado al asiento y no tenés un control fino de velocidad. Así que lo puse tanto en aviso como en apagado de protección, 45. Como les dije antes, el vehículo no tiene una carga de más de 15 amperes cuando está cargando con el coche. Y esa carga es la que va a usarse en el frenado regenerativo que le vuelve al motor. Así que está muy lejos del límite de la BMS de 75. Y la batería, como de 100 amperes, solamente admite la mitad de los 100 amperes para entrada. Acá tenemos diferencia larga de voltaje. Es lo que me refería entre una celda y otra. No debe haber una diferencia menor a 0,3. Mayor de 0,5 se tiene que apagar para proteger la batería. No debe haber más diferencia que esa. La temperatura en diferencia de celda no debe variar por encima de 5 voltios. El aviso está en 3. La limitación de la carga de batería la puse notificación en 90 y el límite de carga 95,5. Y eso se refiere al porcentaje de la carga.
Porcentaje mínimo 10 en aviso, 8% en descarga. Como yo no voy a hacer viajes tan largos, tampoco voy a descargar tanto la batería, siempre voy a tener más del 20%, que eso me va a permitir proteger la batería. 20% en relación al 51,2, no al 48. Acá tenemos el proceso en carga, y se refiere a grados. Cuando está cargando, que me avise a 50 grados. Y cuando está cargando, la protección, si supera los 55, que la apague a la carga. Lo mismo en mínima. Acá tenemos temperatura en 10 grados, temperatura en 8 para el apagado. En realidad podríamos poner números negativos, pero las celdas de esta batería son una serie antigua, así que no puede tolerar números negativos. Acá tenemos, por ejemplo, eso en el proceso de carga, como les decía. En el proceso de descarga no hay tanto problema porque no está cargando el motor, así que tenemos una limitación de aviso en 55 y una limitación en 60 en descarga. Eso se refiere a los grados. Lo mismo acá en descarga, en temperatura baja, 0 y menos 5, porque no va a estar cargando el motor. Esos datos son los que me tenían dando problemas para el proceso de carga de la batería, la cual siempre me estaba dando cargas inferiores a lo que debería ser. Bueno, esta parte del menú no la entiendo realmente, porque cuando intento meter información no me da un control de nada. Solamente tengo para controlar el encendido, controlar la descarga, la temperatura no la controlo, el DO1 y el control del ventilador de la BMS. Estas configuraciones, como no conozco los límites para encender el ventilador, no las uso. Aparte tiene una placa de ventilación pasiva, la BMS. Esto de acá son las notificaciones de alerta que va haciendo la batería, la BMS, cuando detecta algún cambio. No precisamente sea un error, pero todo eso se guarda. Se guarda un total de 384 líneas. Yo calculo que lo hace por minuto. Pero cuando uno tiene una falla que encuentra, entonces eso te da una notificación en la cual permite que vos encuentres el error y corrijas el parámetro. Por eso le mostré lo de configuración de parámetros. Gracias a eso y gracias a que con Gemini de Google pude identificar qué eran estas dos líneas, pude corregir la falla que yo tenía. Vamos a ver cómo es el estado de las celdas de la batería. Las celdas están en 4 voltios 45, aproximadamente 4,42, 43. Como les dije, son 16 celdas en total. Esa suma de voltaje da un total de 55,1 voltios. Este es el fin del video. Ahora me toca subirlo. Espero que a ustedes les haya servido, tanto a los muchachos de cero como a los que hayan tenido que hacer un cambio de BMS en alguna batería que tengan.